Hola chicos y chicas, hoy haremos este bonito cuadro reciclando vidrio roto templado, latas de refrescos y utilizando piedras de bórax. En la clase anterior vimos cómo hacer cristales de bórax. Hicimos varias pruebas, fuimos por más y sacamos bonitas piedras decorativas, pero quedaron muchas cosas por probar y decir. Luego de enseñarte a hacer esta bonita artesanía, vamos con un final imperdible, en donde voy más allá para explicarte las propiedades del bórax, grado de dureza, tenacidad, brillo, resistencia y cómo evitar manchas blancas en los cristales. Muchos tips para saber hacer los cristales correctamente. Luego de una brevísima intro, comenzamos con la clase. ¿Me acompañás? Dale. Mirá la cantidad de cristales rotos de ventana de auto que recolecté el otro día de la calle. Me parecieron geniales para hacer este proyecto. Los lavé bien, dejé secar y traté de separar aquellos cristales que tenían rayas negras o amarillas propias de los bordes. Esto es lo más fastidioso, pero los cristales son tan bonitos que lo valen. Este tipo de cristales no lastiman las manos. De todas formas, los manipulo sin apretarlos. Una vez limpios, los reservo para luego. Vamos a reciclar ahora latas de cerveza o refresco. El aluminio de estas latas es liviano. Para abrirlas me ayudo con cúter y tijera. Les quito las rebabas luego porque puedo llegar a lastimarme con ellas. Luego pliego el aluminio en sentido inverso, así enrollándolo para que me quede un poco más plano. Trabajaré sobre un pequeño bastidor casero de 15 por 15 centímetros. Si querés aprender a hacer tus propios bastidores reciclando cartón duro como piedra, te dejo el enlace al tutorial en la caja de información. Una vez que tengo este aluminio, sacaré varios pétalos. Los de la flor que hice son de 9 centímetros de largo y en la parte más ancha 3 centímetros. Primero corto uno y luego utilizo este como molde para cortar los restantes. Para la flor utilizaré 5 pétalos, aquí ves muchos más, y 2 hojas levemente más pequeñas que los pétalos, y un pétalo chiquito que te lo mostraré más avanzado porque aquí estaba probando y todavía no tenía muy claro el diseño de la flor. Pero básicamente son 5 pétalos para la flor, 2 hojas levemente más pequeñas y una bien chiquitita que la mostraré luego. Con mis dedos y con cuidado de no cortarme, les daré cierto movimiento calentando el metal con mis manos y curvando para que los pétalos no se vean tan rígidos. Tengo especial cuidado en que la punta que apoyará sobre el bastidor la achataré un poco más porque ahí colocaré el pegamento. El material más el cristal se pone pesado y necesito una buena base de apoyo. Aquí ves que hice más de la cuenta, porque siempre me reservo algunos para hacer otro tipo de pruebas. Y así también se puede hacer una flor, utilizando como centro la parte de abajo de la lata, que si la cortás te queda una forma redonda perfecta. Pero mi intención no es marearte. Dejé esta parte para darte ideas. Nuestra flor será distinta. Así que ya sabemos, 5 pétalos, 2 hojas... y dejamos por ahí un poquito de aluminio guardado para hacer una hojita más pequeña. Los voy a reservar. Haré un fondo texturado en el bastidor utilizando vidrio templado partido y piedras de bórax coloreadas, que son el resultado de la clase anterior, cristales y piedras caseros con bórax. Así se llama la clase, te recomiendo que la veas para saber cómo hacer estas piedras de diferentes colores. Menos los vidrios, todas son de bórax. Pegaré los vidrios con silicona fría escolar. La pinza de Bruselas que estoy utilizando, más que para agarrar o tomar los vidrios, me ayuda a posicionarlos. Con un dedo coloco el vidrio, con la pinza lo voy empujando hacia el lado donde quiera. Es más que nada para eso que me resulta
muy útil, porque si vamos a agarrar un vidrio por vidrio con la pinza, es como que se va a hacer muy largo, porque se resbalan. Los cortes de vidrio no son parejos, hay pequeñitos, hay medianos, hay algunos que son largos que son muy bonitos, los estoy aprovechando para los vértices. Y hay algunos que se han partido, pero son como un conjunto de vidrios partidos unidos entre sí, son muy vistosos. Esto es tan sencillo como dejarte llevar por la intuición y empezar a tu estilo, a tu manera, a tu gusto, a pegar estos vidrios. Acá la regla es que haya una buena cantidad de pegamento para que estos vidrios queden bien sujetos y que no traspasemos los bordes para que el proyecto nos quede pulido. Y con respecto a la separación de los vidrios, es a gusto. Pueden estar levemente separados o todos unidos, quedan bonitos igual. Eso depende de lo que quieras hacer. Visto así, pareciera que lo hago sin pensar, pero selecciono un vidrio que caiga cómodo en el sitio donde lo voy a poner. Si el espacio a llenar es triangular, busco uno más o menos triangular. Si el espacio es alargado, buscaré un vidrio algo alargado. Y si el espacio es chico, buscaré un vidrio idem. ¿Se comprende? No es tan al azar, para que quede algo estético. Empezaré a alternar piedras de bórax de diferentes tonos, aprovechando las que me quedaron de muestra de la clase anterior. Este color no me gusta mucho, sinceramente. De hecho, le cambiaré luego el tono, pero como el resto de piedras que dispongo son más oscuras y este es el más claro que tengo, me permitirá cubrir el color por otro mucho más fácilmente que si utilizo piedras oscuras. El tamaño de las piedras resulta ideal, ya que las había picado para que sean más pequeñitas. Las pegaré una bien al lado de la otra. Aquí aplicaré piedras amarronadas que también enseño a pigmentar en el anterior video a este. Las colocaré en esta franja. La textura aquí es distinta, algunas piedras son más grandes que otras, dando un aspecto arenisco y al mismo tiempo rocoso en pequeña escala. Como ves, voy aplicando de a puñaditos, luego aglutino todo, me ayudo con la pinza o con algún palito y por último las presiono para que queden y luego quito todo el excedente. Es importante, antes de cambiar de color de piedras, juntar los sobrantes del anterior y guardarlos, porque una piedrita más otra piedrita hacen muchas, no hay que desperdiciar nada, nos costó hacerlas, tuvimos que prepararlas, pigmentarlas, ¿no? Y por otra parte, se nos mezclarían los colores, porque siempre se desperdigan piedras por todas partes cuando estamos trabajando. Lo mismo con los vidrios, hay que ser ordenados al trabajar, si no después todo se complica y te aparecen partículas de colores donde no querés que estén.
Y en este punto, donde decidí cruzar una especie de río imaginario, un río de piedras sería, ¿sí? Con este mismo color que me encantó, hago todo ese surco con estas piedritas. Y luego veremos qué sigue. ¿Alguien dijo camino por ahí? Exactamente, más que un río, es un camino de piedras. Aquí arriba, bordeando esos vidrios, una hilera de piedras color plata. Al ser un poquito más grandes, las voy acomodando de a una. Si querés saber cómo se hacen las piedras de bórax color plata, mira el tutorial anterior que ahí te explico absolutamente todo. Y en esa especie de laguna que me quedó ahí en el medio, voy a colocar las piedras verdes. Se ven amarillas en cámara tal vez, es un verde fluo. Vamos a tapar todo esto con este verde que luego se convertirá en... charán, charán, ya veremos. Pero mirá qué producción que hemos tenido en la clase anterior. Aquí tengo, ¿te acordás? Las piedras doradas que habíamos hecho. Haré una pequeña hilera, sin exagerar, porque a mí el dorado no me gusta exagerarlo mucho tampoco. Y luego todo lo que resta vidrios, pero colocados en diferente disposición a los que están en los bordes. Estos irán como más desordenados si se quiere. Es decir, como caigan los vidrios, los voy a ir acomodando. Los voy a ir aprisionando para que vayan tomando, digamos, forma y no haya mucha distancia entre unos y otros. ¿Se comprende? Al colocarlos de forma distinta a los del borde, los destellos que emitan estos vidrios serán diferentes y queda realmente muy bonito el efecto. Y con respecto al uso de silicona líquida escolar, deseo aclarar que permite un trabajo más limpio que la silicona neutra de cartucho. Cuando trabajo con silicona neutra y vidrio, me obliga a limpiar luego el trabajo vidrio por vidrio y a ser bastante meticulosa y precisa en cuanto a la cantidad de silicona neutra que coloque. Colocas un poco de más y tenés que quitarlo porque luego te va a ser bastante incómodo tener que quitar toda esa silicona que se pegotea, que sobresale y que puede dejar rebabas que son muy difíciles de quitar y desluce muchísimo el trabajo e incluso lo opaca. En cambio, de esta manera no. Pero como veremos más adelante, no siempre se puede utilizar silicona líquida escolar, solo con piezas chicas que no tengan mucho peso. Aclaro esto que es importante. Pero paciencia, ya veremos esto con más detenimiento cuando lleguemos a ese momento en donde sí o sí tenemos que utilizar silicona neutra. Y esta base texturizada está quedando muy bonita, pero ese verde, vamos a hacer un cambio. Ya se me había puesto en la cabeza que ese verde amarillento no me gustaba y que en lugar de ese color quería un turquesa. Tomé una base perlada, me quedaba muy poquito en el frasco de la marca Eterna. Le eché unas gotas de color turquesa al solvente, también laca vitral Eterna, y me quedó este color divino. Y lo que voy a hacer ahora es cubrir esos amarillentos que hay por allí con esta laca. Utilizo un palito y lo voy haciendo a goteo. Y luego le echaré gibre blanco iridiscente para darle un toque mágico. ¿Y qué les parece el resultado?
¡Qué belleza! Quedó de joyería, precioso. Pero falta la flor, quédate que ya la hacemos. Estos cristales de bórax también son resultado de lo que hicimos la clase anterior. A falta de mortero lo estuve machacando con martillo para lograr piedras más finas. Ya lo hice con el cúmulo de piedras que se encuentra debajo, ahora lo haré con el conjunto de piedras ubicado arriba. De esta manera las flores tendrán un aspecto más delicado, no como este pétalo que me resulta tosco. También machacaré algunas piedras más de otro color que me sobraron de la clase anterior. Debo lograr una cantidad aproximada de 50 gramos de piedras para cubrir los pétalos de la flor. Se mezclarán un poco los colores, pero eso no importa porque tornaré este rosa a un rosa con un leve tono naranja. Este trabajo se puede hacer con martillo, no hay que golpear muy fuerte, sino las transformaríamos en casi polvo. Y hecho de esta manera, las piedras no saltan como lo haría el vidrio, por ejemplo, o cualquier otro tipo de material. Un dato curioso, las piedras que están levemente coloreadas o naturales son un poco más duras de machacar que aquellas a las cuales teñí con tinta al alcohol. Ahora vamos a modificar un poco este color. Para entintar las piedras necesito alcohol de 96 grados, alcohol común, el de farmacia, las piedritas por supuesto y tinta al alcohol del color que elija. Ya con la cantidad de piedras necesarias, las colocaré en un vasito descartable de café, llenándolo hasta más o menos la mitad, no más. Me alcanzarán para los 5 pétalos. Las piedras tienen ya un tono rosado entremezclado con blanco. Les aplicaré 24 gotas de tinta al alcohol naranja y dará como resultado un hermoso color que no es ni naranja ni rosa. Bato con un palito o una espátula para que se integre el color. Luego le aplico una buena cantidad de jibre blanco iridiscente para darle un brillo especial a estas piedras. Si veo que la pintura no corre, puedo echarle una gotita de alcohol. Eso hará que la pintura diluya mejor. La distribuyo en un paño de cocina hasta que se seque. Voy a pegar las piedras a los pétalos que hice reciclando latas con silicona neutra. Para que la silicona no se seque, descargo del cartucho solo lo necesario para un pétalo. Voy colocando una generosa capa de silicona en el pétalo. Este pétalo se ve medio malogrado porque estuve haciendo pruebas y luego despegué lo que había hecho, porque las piedras eran demasiado gruesas y no me gustaban. Como ves, se puede reutilizar. Una vez que tengo esta capa, que es aproximadamente de 1,5 milímetros, no más, lo suficiente para que queden bien pegadas las piedras. Si le ponemos muy poco, las piedras se pueden soltar. Si le ponemos demasiado, va a sobresalir esa silicona que cuando seca no queda transparente del todo, queda como un plástico medio blanquecino y desluce bastante el trabajo. Para pegar, apoyo la hoja del lado que tiene pegamento sobre las piedras y presiono para que las piedritas se fijen a la hoja. Luego hago las correcciones si veo que en alguna zona no adhirió bien el material. Coloco una puntita de material, de silicona en este caso, y vuelvo a colocar piedras. Con mis dedos acomodo los bordes para que las piedritas no sobresalgan de él y quede un trabajo pulido. Y el mismo procedimiento, que es muy sencillo, haré con el resto de las hojas. Luego veré si tengo que modificar algo, si me falta una piedrita, la puedo aplicar con la pinza. Bueno, detalles, ¿no? Pero esto es lo básico. Luego de esto dejaré secar de un día para otro. Voy a aprovechar estos pedazos de vidrio largos para hacer los estambres de la flor. Los voy a pintar con laca vitral al solvente color amarillo limón. Lo aplico a goteo con un palito. Soy consciente que estoy haciendo de más. Con 6 o 7, a lo sumo 8, está más que bien. Tal vez no sobre.
Mientras se va secando lo demás, haremos las hojas. Voy a hacer 3 de estas y una pequeña. Los vidrios en este caso se pegan con silicona neutra, abundante, para que fijen, y se colocan uno a uno, como cuando hicimos los bordes del bastidor. El mismo principio de siempre que con las piedras. Cuando coloco los vidrios, luego los reacomodo aprisionándolos, tocando el borde del aluminio para que se compriman y mantengan ese margen, que no sobresalga un vidrio más que otro. ¿Se comprende? Así queda hermoso. Y hay que tener mucho cuidado también con que las manos no queden muy pegajosas, limpiarse las manos constantemente, porque llega un momento que la silicona se te pegan los dedos, manchas los vidrios y es inevitable que luego tengamos que limpiar uno a uno los vidrios con acetona, que es lo ideal, saca bastante rápido toda esa pegajosidad porque le quita brillo la silicona al vidrio, ¿sí? Así que cuanto más prolijos seamos al hacer esto, mucho más rápido luego podremos limpiarlo. Bueno, te aclaro, yo limpio con acetona, me da muchísimo resultado, tal vez otro lo limpie con otra cosa. Como dice el refrán, cada maestrito con su librito. Muchos caminos conducen a Roma. Ahí ya la tenemos, y a pesar de los cuidados, observa que el vidrio se ve un poco opaco. Eso lo solucionamos con limpieza. Chicas y chicos, se me perdió la parte donde pintaba estos vidrios a goteo con laca vitral amarillo limón. Y ahora que secó, le estoy aplicando así como a golpecitos, toquecitos por aquí y por allá, con un verde claro. Todo de la marca Eterna porque son al solvente. Entonces le da unos matices realmente muy bonitos. Podemos combinar los verdes y amarillos que queramos, ¿sí? Mi idea es que los pétalos, los que están como apoyados en la base, sean un poco más claros. El que va al medio, porque son 3 grandes y uno más chiquito. El más chiquito más oscuro que el resto. Aquí tengo otro, es por ejemplo, le puse ahí un poquito de verde, le pongo un poquito más. Tenía estos colores, tal vez tengas, no sé, amarillo dorado. Este por ejemplo es, ahora lo vamos a pintar, acá tiene un poco de silicona atrás porque yo estuve haciendo algunas pruebitas, siempre estoy haciendo pruebitas, te cuento, bueno, que no me gustaron, entonces rescaté este pedacito que lo voy a utilizar porque me va a servir para hacer una pequeña hojita que le va a dar un toque distinto a esta planta. Si yo le pongo todas hojas largas, todas iguales, no va. Tiene que haber algo que destaque, que haga que tenga más movimiento el trabajo. Luego cuando las coloquemos, ahí te vas a dar cuenta de lo que digo. Esta, al ser más pequeñita, va a ir escondida entre las otras, por eso lleva un verde más oscuro, para dar un efecto claroscuro al trabajo. Y la hago más oscura no poniéndole un verde más oscuro, simplemente no colocándole amarillo en la base. Y así el verde se ve más intenso. Para que no me quede un verde plano, le coloco unas gotitas de amarillo dorado, muy poquito, para darle algunos destellos dorados nada más. Y luego voy a oscurecer con unas gotitas de siena natural, siempre laca vitral de la marca Eterna al solvente, más que nada en la base, para oscurecer un poquito, darle más sombra.
Había preparado 3 hojas. Esta es levemente más chica, la recorté un poquito porque va a ir en el medio. Ahora cuando armemos todo vas a ver qué bien queda. Un poquito más corta que las otras 2 que van a los costados. Le aplico amarillo dorado y luego un poco de verde claro. Espero que la cámara aprecie la diferencia de tonos. No es que colocó todo verde, tapó todo con verde, no. Colocó por zonas. Entonces eso le da matices diferentes a esa hoja. Y queda realmente muy bonito. Termino con esto, dejo secar y luego vamos con todo el armado de esta flor hermosa. Ya todo está seco y listo para ser colocado. El volumen y peso de los pétalos y hojas requiere que sea pegado con silicona neutra. Busca un centro y observa que la flor no va totalmente derecha a la vista, sino inclinada. Eso le da más vivacidad. Si la colocara en horizontal, derechita a la vista, perdería la gracia. Observa la cantidad de silicona que pongo y el cuidado al colocar las piezas. Deseo que estos pétalos tengan cierto movimiento. Si bien ya le di movimiento al aluminio, le coloco un suplemento debajo, algo que tenga a mano, para levantarlo un poco y que se seque en esa posición. Voy encimando los pétalos y con el especial cuidado de que la silicona, que es abundante cantidad la que estoy poniendo, no se note. No sobre por ningún costado, no se vea en absoluto. Antes de pegar las hojas con vidrio, voy a proteger todos los cristales de bórax para encapsularlos por completo y que no les entre aire por ningún poro. Cuando veas el final del video, en donde explico muchos detalles sobre el bórax, entenderás por qué hago esto. Dejaré secar la laca poliuretánica para poder continuar pegando las hojas. Para hacer el centro de la flor aplico una bolita de silicona directamente con el cartucho. Si no te animas a hacerlo así, lo podés hacer con una jeringa. Una bolita tiene que ser, ¿sí? Estuve ahí seleccionando vidrios muy pequeñitos porque no quiero que se vea silicona alrededor. Voy a colocar los estambres. ¿Y qué pasa? Entre medio se va a ver la silicona, no quiero eso. Entonces colocaré primero unos pequeños vidriecitos tapando la silicona y para que no se me deforme esa bolita, primero empiezo por los costados. Al colocar primero a los costados hacemos como una barrera de contención para que no se deforme. Tampoco es que voy a tapar todo con estos vidriecitos porque si no, no me dejaría lugar para colocar los estambres, lo suficientes para no tener que trabajar tanto después, porque luego voy a poner más arriba una vez que los estambres estén colocados. Entonces no se verá nada de silicona, esa cosa que parece plástica tan fea a la vista. Luego de esto voy a colocar los estambres. Colocar los estambres ahora es tan simple como hundirlos y llevarlos en dirección hacia arriba, pero no parados en vertical, sino volteados hacia la flor, para darle perspectiva. ¿Que cuánto los hundo?
y mínimo medio centímetro, lo que más pueda. Y por último, por supuesto, las hojas. Les buscaré un buen punto de apoyo a las hojas y veré dónde les coloco silicona, siempre tratando de no manchar lo ya hecho. Mientras hago todo esto, tengo cuidado con el centro, que no se me deforme, y si veo que me faltan vidrios, se los coloco. No quiero que se vea la silicona, quiero que se vean vidrios. Luego, opcional como toque final, una vez que tenemos todo armado, le podemos echar unas gotitas de laca vitral amarilla, por ejemplo, al centro, para darle un destaque o dejarlo así en el color natural de los vidrios. Estoy a punto de colocar la hoja que achiqué un poquito, que te decía que estaba muy larga. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Fíjate qué bonita queda esta hoja así en el medio, al lado de la más chiquita. La chiquita, esta que le sigue en escala en tamaño, y luego las otras más grandes a los costados. Y ahí logramos un cierre perfecto. Y aquí vemos el trabajo terminado, todavía se está secando, por eso lo muevo con mucho cuidado. Observa cada detalle, los destellos, realmente una belleza de trabajo que podemos hacer con estos materiales, reciclando latas de refrescos, haciendo nuestros propios cristales y aprovechando los vidrios templados de los autos.